En un convento aislado en 1883 entre las montañas de Segovia, un secreto oscuro y aterrador acechaba a las monjas que vivían allí. Cada noche, a la luz de las velas, realizaban un ritual prohibido que desafiaba las leyes de la vida y la muerte. Pero lo más escalofriante era su devoción hacia un cadáver, el cadáver de un niño, que veneraban como si fuera un ser divino. Nadie fuera del convento sabía de este horrible culto, hasta que un intruso se adentró y descubrió la verdad. Lo que encontró allí lo dejó marcado para siempre, un mal que jamás debió haber sido despertado. Antes de continuar, deja tu like y suscríbete al canal, porque lo que descubrirás en esta historia cambiará la forma en que ves el más allá. Y quiero saber, ¿de qué país y ciudad nos estás escuchando? ¿A qué hora exacta del día o de la noche? Estamos muy interesados en saber desde dónde nos acompañas. Ahora, vamos a seguir con esta historia, porque el final te sorprenderá. Ahora que has oído el secreto oscuro del convento, es hora de adentrarnos más en la historia. Todo comenzó cuando un joven curioso, llamado Carlos, decidió investigar los rumores que giraban sobre aquel lugar maldito. Los habitantes del pueblo temían acercarse, pero el deseo de conocer la verdad llevó a Carlos a adentrarse en las profundidades de ese convento olvidado, donde descubrió algo mucho más aterrador de lo que jamás había imaginado. En las paredes de esa casa se guardaban no solo secretos, sino almas perdidas que clamaban por liberación. Monjas que habían sido vistas orando ante un cadáver prohibido. Nadie se atrevía a hablar de lo que sucedía en ese convento, pero ahora, Carlos se encontraba cara a cara con el horror ancestral que había estado allí durante siglos. Era tarde para arrepentirse, y pronto, Carlos se dio cuenta de que el precio por desentrañar los secretos de la casa era mucho más alto de lo que había imaginado. El sol ya se había puesto sobre Segovia, y la niebla comenzaba a cubrir las calles solitarias de la ciudad. Carlos caminaba con rapidez. Sus pasos resonaban sobre las piedras gastadas de la antigua callejuela. Había oído los susurros, las leyendas, los murmullos que decían que el convento era un lugar maldito, un lugar donde el tiempo mismo se detenía, y donde nada, ni el alma ni la carne, podían escapar de la oscuridad. Pero él no creía en esas historias. A fin de cuentas, eran solo cuentos para asustar a los niños. El convento estaba aislado, alejado de la civilización y rodeado de una densa neblina que parecía devorar la luz del día. Se encontraba al final de un sendero estrecho, invisible a los ojos de los transeúntes. Carlos había escuchado sobre las desapariciones en ese lugar, sobre cómo algunas personas desaparecían sin dejar rastro, y otras, más valientes, nunca regresaban. Pero ¿quién podía creer que algo tan oscuro y malévolo existiera en pleno corazón de la ciudad? El convento no era más que una antigua construcción de piedra, cubierta de musgo y sombra, con ventanales rotos y puertas de madera que crujían al viento. Un lugar olvidado por el tiempo. A medida que se acercaba, el aire se volvía más frío. Un viento helado soplaba desde el interior del edificio, como si alguien estuviera susurrando su nombre. Cada paso de Carlos era acompañado por una sensación de presión en el pecho, como si algo lo estuviera esperando allí dentro. Al llegar a la puerta principal del convento se detuvo. La madera vieja crujió bajo sus manos cuando intentó empujarla, pero la puerta no cedió. Observó a su alrededor, y con una respiración profunda, empujó con más fuerza. Finalmente, la puerta se abrió con un estrépito que resonó en el vacío. La oscuridad lo envolvió inmediatamente. Una vez dentro, el aire estaba pesado, y el lugar parecía haber sido abandonado durante décadas. La luz tenue de su linterna apenas iluminaba los pasillos angostos y mojados por la humedad. La pared estaba cubierta de musgo y moho, y el olor a descomposición flotaba en el aire, como si el mismo convento estuviera enfermo. De repente, una sensación de frío recorrió su espina dorsal. Carlos dio un paso hacia adelante, la linterna iluminando las sombras que danzaban sobre las paredes. La silencio absoluto lo rodeaba, pero a lo lejos pudo escuchar lo que parecían susurros. No eran palabras claras,
pero el sonido estaba allí, como si alguien estuviera hablando en un idioma olvidado. ¿Quién está allí?, preguntó en voz baja, su voz resonando en el aire espeso. No hubo respuesta. El eco de su propia voz parecía duplicarse, como si el convento estuviera vivo, observándolo. De repente, una figura apareció a su derecha, casi imperceptible en la penumbra. Carlos se detuvo en seco, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Era una sombra, una figura encapuchada que se deslizaba por el suelo, moviéndose con silencio absoluto. ¿Quién eres?, Carlos preguntó nuevamente, esta vez con más autoridad. Pero la figura no se detuvo. Continuó caminando en dirección a la oscura sala que se encontraba al final del pasillo. Sin pensarlo dos veces, Carlos siguió la figura, a pesar de la creciente sensación de miedo que lo envolvía. Sabía que había algo extraño en este lugar, algo más que un simple convento abandonado. La sombra lo condujo a través de pasillos estrechos hasta llegar a una puerta cerrada. La figura la abrió lentamente, revelando lo que parecía ser un salón vacío. Al entrar, Carlos quedó paralizado. En el centro de la sala, sobre un altar de piedra, había una figura cubierta con un manto rojo. La luz de su linterna iluminó su rostro, revelando una cara cadavérica, cubierta de arrugas profundas, como si estuviera muerta desde hacía siglos. El cadáver de un niño estaba allí, reposando sobre el altar, como si fuera una figura divina. Su piel pálida y sus ojos vacíos miraban fijamente a Carlos. Una risa macabra llenó la sala, y el ambiente se volvió más pesado. El viento cesó, y la oscuridad se hizo más densa. Carlos no podía creer lo que veía. La figura de la monja al fondo estaba parada, inmóvil, como si hubiera estado esperando toda su vida a que alguien llegara hasta allí. Los ojos vacíos del cadáver de niño parecían seguirlo en cada movimiento. Unos escalofríos recorrieron su columna vertebral, pero su curiosidad, esa necesidad de saber más, lo impulsó a dar otro paso hacia el altar. Mientras avanzaba lentamente, la monja encapuchada se giró hacia él. Con una calma inquietante levantó la mano, señalando el altar de piedra. La música de fondo era apenas un susurro, y el sonido de unas campanas lejanas resonaba débilmente en el aire. Carlos tragó saliva. Su cuerpo entero temblaba, y las paredes de la habitación parecían cerrarse alrededor de él, como si el aire estuviera más denso. Cada paso que daba hacia el altar lo sentía más pesado, como si estuviera caminando sobre arena movediza, pero algo lo empujaba a continuar. ¿Por qué? ¿Por qué esa extraña figura lo había llevado hasta aquí? Cuando llegó al altar, las sombras comenzaron a moverse de manera extraña, bailando a la luz de su linterna. Parecían cobrar vida propia, deslizándose por las paredes y el suelo, como si se alimentaran del miedo de Carlos. El cadáver del niño estaba dispuesto sobre el altar, pero no parecía un niño común. Su rostro, aunque delicado, tenía una expresión vacía, como si hubiera sido arrancado de su ser en contra de su voluntad. La monja, en un susurro grave, dijo: «Este es el último sacrificio, el primero para mantener la oscuridad sellada, el último para que el ciclo continúe». Carlos sintió un vértigo de terror. Los ojos del niño muerto lo miraban fijamente, y una fuerza invisible lo arrastró hacia el altar. No podía moverse. El miedo lo había paralizado. La figura de la monja extendió una mano helada hacia él, y en ese instante, los susurros alrededor de la habitación se convirtieron en un grito ensordecedor que llenaba su cabeza. Era como si la misma casa estuviera viva, respirando, esperando algo. El aire se volvió pesado y denso. La sensación de desesperación llenó el corazón de Carlos. De repente, las sombras comenzaron a formar figuras de rostros humanos, murmurando en susurros inaudibles. «No hay vuelta atrás», pensó Carlos. En un arranque de valentía gritó: «No voy a ser parte de su ritual, no los dejaré». La monja sonrió con una calma malévola y, con voz suave, le dijo: «El ritual ya ha comenzado, hijo mío. Ya no hay manera de detenerlo. El pozo ya está abierto. Solo nos queda esperar».
Carlos, con terror en sus ojos, trató de retroceder, pero las sombras lo atraparon, sujetándolo con una fuerza inexplicable. Las figuras humanas que bailaban a su alrededor comenzaban a desmoronarse, como si el tiempo mismo estuviera perdiendo su control. La figura de la monja comenzó a desaparecer en la oscuridad, pero su voz retumbaba en la cabeza de Carlos. «Estás atrapado aquí para siempre. No hay salvación». El miedo se apoderó de él, y en ese instante vio algo en la oscuridad que lo heló de terror. Los ojos de todos los que habían desaparecido, los que habían sido tragados por el pozo, ahora lo observaban desde la oscuridad, mirando con furia. Su grito resonó por todo el convento y el suelo tembló bajo sus pies. El pozo frente a él se había abierto de nuevo, como una herida abierta en el suelo. Carlos luchaba por recuperar el aliento, su cuerpo temblaba y sus manos sudaban. La monja había desaparecido, pero su presencia aún se sentía en el aire, como una pesada carga que lo aplastaba. Las sombras seguían bailando en las paredes, y las voces se volvieron más intensas, como si los muertos que habían sido sacrificados a lo largo de los años ahora clamaran por su libertad. De repente, el sueño de Carlos se quebró. Ya no estaba solo. Las sombras se levantaron del suelo, cobrando forma. Figuras humanas, horribles y desfiguradas, comenzaron a rodearlo. Sus ojos vacíos lo miraban fijamente, como si lo desgarraran por dentro. Eran las almas perdidas, los que habían sucumbido al mal de este convento, cautivos en el limbo. Carlos trató de retroceder, pero el poder de las sombras lo retuvo. Los rostros de los muertos se acercaban cada vez más, con sus bocas abiertas, como si quisieran tragarlo por completo. El aire se volvió más denso, y las temperaturas caían con cada segundo que pasaba. El pozo, ahora más profundo, parecía llamarlo, como un ser vivo, un monstruo que devoraba almas. «No puedo morir aquí. No soy como ellos», gritó Carlos, intentando romper las cadenas invisibles que lo mantenían cautivo. Pero las voces que lo rodeaban solo lo mordían más fuerte. «Vuelve a tu lugar», susurraban. «Nunca escaparás». Con cada palabra, las sombras aumentaban, y Carlos sentía cómo su alma era extraída lentamente de su cuerpo. El miedo lo estaba consumiendo, pero algo dentro de él lo mantenía con vida. Había algo más que no comprendía. La verdad estaba ahí, oculta en las sombras que se formaban a su alrededor. Pero no podía detenerse, no podía rendirse. Con todo lo que le quedaba de coraje, Carlos cerró los ojos y comenzó a recordar las historias que su abuela le había contado cuando era niño. Historias sobre la oscuridad que había engullido a tantas personas. Leyendas sobre el convento, sobre las almas atrapadas y el poder oscuro que se había sellado allí. De repente, en medio de la oscuridad, algo extraño ocurrió. Las sombras comenzaron a distorsionarse, a girar sobre sí mismas como un remolino. Las voces se apagaron, y la luz de su linterna brilló con más intensidad. Por un momento, el terror se desvaneció. Carlos vio algo que nunca había esperado, una puerta de madera, antigua, que apareció de la nada en la esquina de la habitación. La puerta parecía la salida, pero ¿era una trampa más? La monja apareció nuevamente, esta vez con una sonrisa macabra en su rostro. «Sabías que tendrías que tomar una decisión, ¿verdad?», dijo con voz grave. «Este es tu destino ahora. No hay vuelta atrás». Carlos se adelantó, empujó la puerta con toda su fuerza, y con una rapidez inesperada, salió corriendo del convento. Pero a medida que cruzaba el umbral, las sombras lo siguieron. Cada paso que daba lo acercaba más a la desesperación. Se sentía atrapado en una pesadilla eterna, sin escapatoria. El convento desapareció detrás de él, pero las sombras seguían acechando. Había algo que no había entendido del todo, algo que lo perseguiría por siempre. Carlos sentía que cada paso que daba lo acercaba más a una oscuridad absoluta. El convento había quedado atrás, pero las sombras seguían atrapándolo,
como si fueran una pesadilla que se negaba a soltarlo. La puerta por la que había escapado ya no era más que un recuerdo distante, y el frío que había dejado atrás lo rodeaba nuevamente, como un manto espeso que lo ahogaba lentamente. El paisaje que lo rodeaba era un bosque sombrío, con árboles retorcidos que parecían susurrar al viento. Cada hoja caída crujía bajo sus pies, y las sombras parecían moverse como figuras inanimadas. La niebla espesa lo cegaba, pero aún podía escuchar el eco de los susurros que lo perseguían. Las voces que lo llamaban desde las profundidades del convento se habían transformado en algo más grave, más profundo. Se escuchaba el goteo de agua en alguna parte, como si la tierra misma lo estuviera engullendo. Carlos había pasado ya por muchos horrores, pero la sensación que tenía ahora era diferente. Ya no temía tanto por su vida, sino por lo que había despertado. En sus pensamientos, lo único que resonaba era el rostro del niño en el altar, la misteriosa monja y las sombras que lo rodeaban. «Esto no puede ser real», murmuró Carlos para sí mismo, como si intentar racionalizar lo que vivía lo ayudara de alguna manera a enfrentar el miedo. Pero sabía que estaba lejos de cualquier lógica. El miedo que sentía no solo estaba en su mente, sino que lo rodeaba, lo oprimía y lo controlaba. Después de caminar durante lo que le pareció una eternidad, Carlos llegó a un pequeño claro en el bosque. En el centro había un pozo antiguo, cubierto de musgo y con una piedra en su boca. Un susurro resonó en su cabeza. «No te acerques». Pero su curiosidad lo llevó a acercarse al pozo. La oscuridad dentro de él era completa. No había luz, ni fondo. Era como si el pozo estuviera conectado a algún lugar más allá del tiempo y el espacio. «¿Qué está pasando aquí?», dijo Carlos mirando al fondo, como si esperara obtener alguna respuesta de ese abismo negro. Pero solo silencio. El viento se intensificó y las hojas comenzaron a sacudirse violentamente. En ese momento, Carlos sintió un presagio. Algo lo estaba observando. En las sombras del bosque, vio una figura. Era la monja. Estaba de pie mirándolo fijamente con su rostro sin expresión, como si no fuera humana, sino una entidad atrapada entre dos mundos. «Vete de aquí», gritó Carlos retrocediendo, pero la figura no se movió, solo sonrió y un susurro lleno de odio salió de sus labios. «El ciclo está completo». Carlos sintió una oleada de terror que lo invadió por completo. Las sombras comenzaron a surgir del pozo, tomando forma, emergiendo como figuras espectrales que tomaban el aire alrededor de él. Ya no eran solo sombras, ahora eran rostros retorcidos, manos extendidas que intentaban tomarlo, como si él fuera el último sacrificio que faltaba para completar el ritual. El miedo lo paralizó por completo. Intentó correr, pero sus piernas no respondían. Era como si el suelo lo estuviera atrapando, como si el bosque mismo estuviera absorbiéndolo. Las sombras lo rodearon, apretando su cuerpo y su alma. En el aire, el sonido de las campanas que había oído en el convento volvió a sonar, cada vez más fuerte, hasta que los ecos llenaron su cabeza. Carlos gritó, pero su voz fue ahogada por el rugido de las sombras. Con cada segundo que pasaba, la oscuridad se hacía más espesa, más densa, hasta que él no podía respirar. No podía pensar. «No puedo escapar», gritó en su mente, sintiendo como si su alma estuviera siendo devorada. Fue entonces cuando una luz fría lo rodeó, emergiendo del pozo, iluminando su rostro. La luz le quemaba los ojos, pero antes de que pudiera hacer cualquier cosa, las sombras se dispersaron y todo quedó en un silencio mortal. La luz que había rodeado a Carlos desapareció tan rápido como había aparecido, dejando el aire aún más pesado, más denso que antes. La neblina que cubría el bosque parecía ahora un manto oscuro, que se deslizaba a sus pies, como si el suelo mismo lo quisiera devorar. Las sombras, que antes se habían dispersado, volvieron a formar figuras, pero esta vez no eran solo sombras. Eran presencias concretas, espectros que se materializaban ante sus ojos.
Carlos ya no sabía si estaba despierto o atrapado en una pesadilla interminable. Su respiración era agitada, su corazón latía con fuerza en su pecho, pero a pesar de todo eso, las sombras seguían creciendo. Se sentía acorralado, como si ya no pudiera escapar. No importaba qué dirección tomara, las sombras lo seguían. Sintió un soplo frío detrás de él, y cuando se giró vio la figura de la monja de nuevo. Estaba más cerca de lo que recordaba. Sus ojos vacíos lo miraban fijamente, y la sonrisa macabra de su rostro hacía que cada músculo en el cuerpo de Carlos se contrajera. No era una monja común, no era siquiera humana. Era una entidad vinculada a algo mucho más antiguo, algo que había estado esperando ser liberado. «El ciclo debe cumplirse», susurró la monja con voz grave y rasposa. «Has despertado lo que no debía ser despertado, y ahora pagarás el precio». Carlos no pudo evitarlo. El terror lo invadió de nuevo. Trató de moverse, de correr, pero sus piernas no respondían. El bosque entero parecía haber cobrado vida, como si las raíces de los árboles se extendieran bajo el suelo, sujetándolo, reteniéndolo. Miró desesperadamente alrededor buscando una salida, pero solo vio más sombras, más figuras torcidas que emergían lentamente de las sombras del bosque. El viento comenzó a soplar con más fuerza, como si un torbellino estuviera acercándose, llevándose consigo hojas secas y ramitas. Las sombras parecían fusionarse con el viento, tomando forma y llenando el aire de figuras flotantes que se retorcían y cambiaban constantemente. Los rostros de las víctimas anteriores parecían estar allí, sus ojos vacíos reflejando la desesperación de aquellos que se habían perdido en el convento. «¿Por qué no me dejas ir?», gritó Carlos, su voz quebrada por el miedo. Pero la monja no respondió. Ella se acercó aún más, extendiendo su mano como si fuera a tocar a Carlos, y en ese momento, la tierra tembló bajo sus pies. De repente, el suelo comenzó a abrirse, formando una grieta gigantesca que se extendía bajo sus pies. Carlos dio un paso atrás, pero no pudo evitar caer dentro de la grieta. Fue como caer en un abismo profundo, como si el mismo infierno lo estuviera reclamando. Las sombras lo rodearon, presionando contra su cuerpo mientras caía. Cuando finalmente tocó el suelo, se dio cuenta de que estaba en un lugar completamente diferente. Un lugar oscuro, cubierto de lodo y cenizas. El aire estaba denso y olía a sangre y tierra quemada. Las paredes que lo rodeaban parecían moverse como si la misma tierra estuviera viva, como si estuviera en un mundo subterráneo, donde las reglas de la realidad ya no se aplicaban. En medio de la oscuridad, una figura se apareció ante él. Era un hombre, su rostro cubierto por una máscara de hierro. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices, como si hubiera sido marcado por algún tipo de rito antiguo. La figura levantó una antorcha y con voz profunda habló. «Bienvenido, alma perdida. Has entrado en el reino de los olvidados. Aquí, nadie puede escapar. El ritual ya ha comenzado». Carlos trató de levantarse, pero las sombras comenzaron a consumirlo aún más. Algo más grande estaba esperando en las profundidades del abismo. Algo que no podía ver pero que sentía cada vez más cerca. El hombre de la máscara lo observó con indiferencia, como si ya supiera que su destino estaba sellado. Carlos apenas podía ver más allá de la luz de la antorcha, ya que la oscuridad parecía tragarse todo a su alrededor. El aire era espeso, como si una capa de misterio se hubiera colocado sobre el lugar. El hombre con la máscara de hierro seguía observándolo, pero no parecía tener la intención de ayudarlo. En lugar de eso, su mirada era fría, vacía. Era como si él mismo estuviera atrapado en ese lugar sin salida. Como si las sombras lo hubieran marcado de la misma manera que a las almas perdidas. «Has cruzado la línea», dijo el hombre con voz rasposa, la máscara metálica emitiendo un leve eco. «Este es el último paso. El ritual no puede detenerse. La puerta entre los vivos y los muertos está abierta. Ya no hay vuelta atrás». Carlos intentó moverse. Su cuerpo se sentía pesado, como si estuviera siendo arrastrado hacia una fuerza oscura. Sintió que las sombras se acercaban cada vez más.
como si quisieran devorarlo. Cada vez que intentaba respirar, sentía que el aire se le escapaba, como si todo lo que rodeaba ese lugar estuviera consumiéndolo. ¿Qué es este lugar?, preguntó Carlos con desesperación, sus palabras temblorosas. El hombre levantó la antorcha y la acercó a los muros de la caverna, revelando inscripciones extrañas en las rocas. Los símbolos que decoraban las paredes eran antiguos, más viejos que cualquier cosa que Carlos hubiera visto. Cada uno de esos símbolos parecía tener un significado oscuro, uno que estaba más allá de la comprensión humana. Eran marcas de un ritual olvidado, de un pacto hecho hace siglos. Este es el pozo del alma, el lugar donde las sombras nacen, dijo el hombre con la máscara, su voz llena de desdén. Los sacrificios que aquí se han realizado son parte de la cultura ancestral. El convento solo es la fachada. El verdadero mal está aquí, en las profundidades. Carlos dio un paso atrás, su mente empezando a asimilar lo que escuchaba. La caverna parecía estar viva, como si respirara, y cada paso que daba parecía hacer que el mundo a su alrededor se quebrantara más. El hombre de la máscara lo observó fijamente, y por un momento, la antorcha iluminó su rostro, revelando algo aún más perturbador. Su rostro estaba marcado, cubierto con cicatrices que parecían antiguas y profundas, como si hubiese sido parte de un ritual de sacrificio. Todo lo que ha sucedido hasta ahora ha sido parte del plan, continuó el hombre. Las almas que han desaparecido, los cuerpos que han sido ofrendados. Todo ha sido preparado para este momento. El convento, las monjas, el niño. Todo se conecta aquí, en este abismo. Carlos se sintió desbordado. La oscuridad lo rodeaba, y su corazón latía desbocado. La idea de que todo esto estuviera planeado lo llenaba de una mezcla de miedo y desesperación. No solo había despertado algo antiguo, sino que también se estaba dando cuenta de que él mismo era parte de esa cosa ancestral. Sin quererlo, había cavado su propio destino. En ese momento, la figura del hombre levantó una cuerda gruesa, y sin decir palabra alguna, comenzó a bajarla por el pozo oscuro que había al frente. Las sombras dentro del pozo comenzaban a agitarse, como si estuvieran reaccionando al movimiento de la cuerda. Cada sacudida que hacía la cuerda liberaba un eco profundo, un sonido que Carlos nunca olvidaría. Era como el grito lejano de aquellos que habían sido atrapados en el abismo. Ahora, Carlos, dijo el hombre con la máscara, es tu turno. El ritual ha comenzado. En ese instante, Carlos se dio cuenta de lo que debía hacer. El hombre estaba esperando que él bajara al pozo, que se entregara a la oscuridad. Pero él sabía que si caía allí, su alma quedaría atrapada para siempre. No podía permitir que eso sucediera. Con todas sus fuerzas, se apartó del pozo, levantándose con dificultad y mirando a su alrededor. La oscuridad lo rodeaba por completo, pero ahora sabía que no podría escapar sin desafiar todo lo que había descubierto. Si quería salir, debía destruir lo que había liberado. El ritual debía ser detenido. No podía permitir que el pozo del alma continuara devorando vidas. «No», gritó Carlos, mirando al hombre con la máscara. «No voy a ser tu sacrificio. No dejaré que esto continúe». La figura del hombre se echó hacia atrás, como si estuviera preparado para un enfrentamiento, y la sombra que lo rodeaba se hizo aún más densa, más poderosa. El pozo comenzó a temblar, como si el lugar entero estuviera preparándose para engullirlo todo. Carlos sentía que la oscuridad lo rodeaba por completo. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, estrechando cada vez más el espacio que le quedaba. El pozo parecía estar tomando vida, su boca negra devorando el aire. El viento que antes lo había perseguido ahora lo aplastaba, y las voces, susurros llenos de desesperación, empezaban a fusionarse en un único grito de angustia. «El ciclo no puede ser detenido», dijo el hombre con la máscara, su voz grave y penetrante. «Esto es lo que has despertado. No hay vuelta atrás. Este es el último sacrificio necesario para sellar el destino del convento». Carlos trató de moverse, de correr, pero sus piernas parecían pegadas al suelo.
Un peso invisible lo mantenía atrapado. Cada paso que daba, las sombras lo seguían, susurrando palabras incomprensibles que llenaban su mente de una horrible confusión. El ritual ya había comenzado, y ahora, sin saber cómo, se encontraba en medio de algo mucho más grande que él. El hombre con la máscara comenzó a caminar hacia el pozo, como si estuviera preparándose para lo inevitable. La vida y la muerte están conectadas aquí. Lo que se ha perdido debe ser regresado, dijo mientras levantaba la antorcha y la acercaba al pozo, como si estuviera preparando un sacrificio final. El pozo ha esperado demasiado. Carlos, entre la desesperación y la miseria, se dio cuenta de que su única opción era detener todo eso. Sabía que el pozo no solo era un lugar físico, sino una puerta que se abría entre mundos, que conectaba a los vivos y a los muertos, a las sombras y a las almas perdidas. Si no detenía el ritual, el mal que había liberado quedaría sellado para siempre. Con un grito de determinación, Carlos saltó hacia el pozo, agarrando la cuerda gruesa que colgaba de su interior. Las sombras intentaron agarrarlo, pero con todas sus fuerzas, logró trepar por la cuerda y alcanzar el borde. Con la antorcha en mano, iluminó la oscuridad del pozo. Lo que vio allí lo dejó sin palabras. La luz de la antorcha reveló lo que había sido ocultado durante siglos: el sacrificio final. El cadáver de un niño estaba suspendido dentro del pozo, su rostro cubierto de cicatrices, sus ojos vacíos miraban hacia arriba, hacia la luz. Pero no era solo un niño muerto. Alrededor de su cuerpo había restos de otros sacrificios: huesos rotos, ropa desgarrada, manos huesudas. Era un altar de muertos, un lugar donde las almas perdidas se sacrificaban para alimentar la oscuridad. Carlos, con el alma hecha trizas, comprendió la magnitud de su error. Había despertado algo más grande que él, algo que nunca debió haber tocado. Pero ya era tarde para arrepentirse. En ese momento, el hombre con la máscara lo miró por última vez. El sacrificio está completo, dijo, y las sombras comenzaron a desbordarse, como si el mismo abismo estuviera liberando todo lo que había guardado. El ritual estaba terminado, pero el pozo no lo iba a dejar escapar. Una fuerza invisible lo arrastró hacia abajo, hacia la oscuridad profunda, y antes de que pudiera gritar fue tragado por la negrura del pozo, donde las sombras lo devoraron. El hombre con la máscara dejó caer la antorcha, y el convento cayó en silencio. La oscuridad lo envolvió por completo. Carlos sintió que su cuerpo se disolvía en la negrura, que sus gritos se apagaban en la inmensidad del pozo profundo. Su alma, atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos, se desvaneció lentamente, como una estrella apagada que ya no tiene fuerza para brillar. Los ecos de su desesperación se disiparon en las sombras, como si el mismo convento lo hubiera tragado por completo. Pero, de alguna manera, Carlos no estaba muerto. Al principio no pudo comprender lo que sucedía. Su mente estaba confundida, entre el miedo, la oscuridad y la desesperación. No podía sentir su cuerpo, y la sensación era extraña, como si flotara en un vacío donde no existía nada. No había tiempo, ni espacio. Solo estaba él, perdido en la nada, esperando algo que no podía identificar. De repente, un destello de luz lo iluminó. Una luz tenue, fría, proveniente de algún lugar lejano. Carlos sintió una presencia, como si alguien estuviera observándolo desde el abismo. La luz lo rodeó, y lentamente comenzó a ver. Era una visión distorsionada, pero lo que vio le heló la sangre. En el centro de la habitación donde había caído, había un círculo de sombras, una figura que se levantaba lentamente. Era la monja, pero ya no era una simple monja humana. Su rostro era una máscara de carne descompuesta, con ojos vacíos, como un ser de otro mundo, atrapado entre la vida y la muerte. El ritual ya está completo, pero tú no lo eres, dijo la monja con una voz que resonó en su mente, como un eco de muerte. Has caído en nuestro mundo, y no hay escape de lo que has desatado. Carlos intentó moverse, pero estaba atrapado en un lugar que no era ni vivo ni muerto.
La monja comenzó a caminar hacia él, y con cada paso que daba, el suelo debajo de Carlos se volvía más frío, más pegajoso. Las sombras lo rodeaban, como si fueran hilos invisibles que lo ataban a este lugar eterno. Su alma ya no pertenecía al mundo de los vivos, pero tampoco estaba libre. La monja se detuvo frente a él y, con un gesto lento, levantó su mano. En su palma brillaba una luz oscura, como si fuera una estrella muerta atrapada en su piel. El aire a su alrededor se volvió denso, y Carlos sintió como su alma se desmoronaba en pedazos, como si estuviera siendo devorado por algo mucho más grande que él. «Has tocado lo prohibido», susurró la monja, «y ahora perteneces a este lugar. Ya no hay vuelta atrás». Con un grito final, Carlos fue absorbido por las sombras. La monja lo observó, satisfecha, mientras el pozo a sus pies se cerraba lentamente. Pero las sombras no desaparecieron. No había terminado con Carlos ni con el convento, porque el mal había quedado liberado para siempre. La luz de la antorcha brilló por última vez, pero el convento ya no era lo que había sido. En su interior, las almas que había atrapado el ritual nunca encontrarían paz. El convento, la monja y las sombras seguirían viviendo, buscando más víctimas, más almas perdidas que sucumbieran a la oscuridad. Y así, la historia del convento maldito de Segovia llegó a su fin. O tal vez solo comenzó.